Reafirmarnos hoy, después de evaluar el Plan de Empleo Social, en la necesidad de apostar por el empleo público también como colchón para aquellos ciudadanos que son parados de larga duración y no tienen ninguna prestación. El Plan de Empleo Social del año que viene, del que hoy autorizamos que se celebren los convenios, y en las próximas semanas se procederá a la convocatoria de los mismos entre las 3 administraciones que lo hacemos, pues vuelve a contar con 24 millones de euros destinados al empleo social, 6 que ponen cada una de las diputaciones de nuestra comunidad autónoma y 12 que pone la Junta de Extremadura. Reiterar desde la Junta de Extremadura el agradecimiento y el reconocimiento al esfuerzo que ambas administraciones, la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz, hacen para el que es nuestro primer problema que tenemos que atajar entre todas las instituciones, como es el desempleo y la falta de empleo de muchos de nuestros ciudadanos. Les decía que se han empleado a 4.000 personas en los 2 programas, que les recuerdo que había uno destinado a entidades locales y municipios y otro destinado a organizaciones y empresas de economía social. Un plan de empleo social que la Junta de Extremadura valora de manera positiva y que por eso renueva con el firme compromiso de atajar el paro de larga duración y los parados de larga duración que estaban sin ninguna respuesta hace un año en Extremadura.